¿Qué pasa cuando actuamos de manera orgullosa en nuestras propias fuerzas y posibilidades? Buenos días, queridos hermanos. Es lunes 20 de junio y vamos a tomar este tiempo para abrir nuestras Biblias y ver la gloria de Dios en nuestra debilidad. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tomar tu palabra y leer tu palabra y estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes y nos ayudes, Señor, en esta mañana para poder ver qué tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Comencé preguntando, ¿qué pasa cuando actuamos de manera orgullosa en nuestras propias fuerzas y posibilidades? Uno de los personajes más increíbles de la Biblia es Moisés. Fue un niño israelita criado como el príncipe de Egipto. Y tal vez por cómo fue criado, tomó ciertas determinaciones que lo llevaron a huir de Egipto para preservar su vida. Durante sus primeros 40 años vivió como el hijo de la hija de Faraón, es decir, era el príncipe de Egipto. Pero a la vez tenía un gran compromiso social y la convicción de que tal vez él era la persona que liberaría a su pueblo, el pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Ahora, en ese compromiso tomó algunas situaciones en sus manos, y esto lo llevó a huir lejos de donde había sido criado. Pero Dios tuvo a Moisés siempre en sus planes. Posiblemente, al conocer la historia de José y de cómo Dios lo usó para salvar a su pueblo de la hambruna 400 años antes, Moisés pensó que Dios tenía un plan similar para él. Dios utilizó a José en su juventud. Dios utilizó a José con todas sus habilidades e inteligencia. Y muchas veces pensamos que Dios va a obrar de acuerdo con ciertos patrones. Moisés estaba en una situación similar a la de José. Estaba muy cerca del poder porque era el nieto del faraón. Era su nieto adoptivo. Entonces Moisés, al ver el trato injusto hacia uno de sus compatriotas, decidió actuar. Y vemos en el relato del Éxodo que mató a un egipcio y trató de esconder la evidencia. Pero todo salió a la luz. Y entonces Moisés tuvo que dejar su posición. ¿Cómo podía Moisés dar gloria a Dios en esta situación? Muchas veces pensamos, como Moisés, que al luchar por ciertas cosas que nos parecen justas, vamos a darle la gloria a Dios. Pero en realidad lo que estamos haciendo es actuar en nuestras propias fuerzas, actuar en las posibilidades que tenemos, y al final la gloria de Dios no se puede ver. Y la gloria entonces no es para Dios. Luego de que Moisés mató al egipcio, y vio que todo lo que pasó se hizo evidente, tuvo que escapar a la tierra de Madián. Y dice que al escapar llegó a un lugar donde había un pozo y se sentó junto a él. Y entonces en Éxodo 2 del 16 en adelante dice que había un sacerdote de Madián que tenía 7 hijas. Y que estas hijas fueron a sacar agua para llenar los abrevaderos donde tomaban agua a las ovejas. Entonces tenían que dar de beber agua a sus ovejitas. Pero entonces llegaron unos pastores y las echaron porque eran mujeres.
Y Moisés se levantó al ver la injusticia y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Entonces, cuando ellas volvieron a su padre les preguntó: ¿cómo es que han vuelto tan rápido? Y ellas les respondieron y les dijeron: es que había un hombre egipcio que nos libró de las manos de esos pastores y también hizo el trabajo por nosotros y sacó el agua y les dio a beber a las ovejas. Entonces el papá les preguntó: ¿y qué han hecho con ese hombre? ¿Por qué lo han abandonado? Y lo llamaron para que coma algo. Y entonces dice que Moisés al final aceptó vivir con aquel hombre y este hombre le dio como esposa a su hija Séfora y ella dio a luz a un hijo que se llamó Gersón, porque él dijo: yo fui forastero en tierra extranjera. Este pequeño relato muestra cómo Moisés tuvo que huir de Egipto y establecer su familia en Madián. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas y posibilidades? A sus 40 años, Moisés era un hombre completamente lleno de sí mismo. Era un hombre orgulloso y Dios tenía que humillarlo antes de que sea un instrumento útil en las manos de Dios. Tenía que aprender lecciones muy importantes con relación a los peligros que impedían su crecimiento en su carácter como hijo de Dios. Él tenía que ver que había un peligro, que era confiar en su propia fuerza y en su propia sabiduría. Él tenía que entender que no podía confiar en sus propios planes. Lo segundo era que tenía que ver que tenía que estar consciente de la presencia de Dios en su vida. Y lo tercero es que había el peligro de que podía enfocarse en las cosas equivocadas. Moisés actuaba en sus propias fuerzas y debilidades. Moisés también actuaba en sus propias posibilidades. Y por lo general, ese es el ímpetu que tenemos cuando nos vemos fuertes y capaces. No consideramos nuestras debilidades. Cuando todavía tenemos fuerzas y pensamos que tenemos todo a nuestro favor, hacemos las cosas con mucha seguridad. Y lo primero que vemos y nos gusta es que nosotros tenemos el control. Estamos en control de la situación. Moisés vio que el egipcio maltrataba a uno de sus paisanos. Él tenía la fuerza y también tenía la preparación. Luego de cerciorarse que nadie lo estaba viendo, tomó el control de la situación y mató al egipcio. Y al darse cuenta de que la situación podía salirse de control, al ver que lo que hizo y era de conocimiento de la gente, no trató de afrontar las consecuencias, y entonces él huyó, porque él era una persona joven que podía valerse por sí mismo. Pero aún seguía en control de lo que estaba haciendo. Decidió salir de Egipto para evitar los problemas y comenzar una nueva vida. En Madián llegó a un pozo y sentado ahí vio un acto de injusticia. Unos pastores echaron a las hijas de Reuel del pozo del que debían sacar agua. Y al ver esta injusticia, Moisés actuó y las defendió. De la misma manera en la que había actuado en Egipto. Moisés actuaba en control de la situación y muy seguro de lo que estaba haciendo. Él estaba muy confiado en lo que hacía. Y no podemos decir que estaba defendiendo causas injustas. Moisés
no peleó con esos pastores, pero estaba muy dispuesto a hacer lo que fuese por defender a aquel que estaba en necesidad. Y eso en realidad no era malo. Había en él una actitud muy noble, pero actuaba en sus propias fuerzas, muy seguro de lo que él podía hacer. ¿Qué consiguió Moisés con eso? Bueno, en el primer caso, cuando mató al egipcio, consiguió el rechazo de la gente de su pueblo, y escapó del castigo que tal vez le iban a dar, o tal vez no, porque era el hijo del faraón. Pero con las hijas de Reuel recibió la admiración, recibió un lugar donde quedarse y hasta consiguió una familia. Cuando obramos llenos de nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en lo que podemos hacer, y lo hacemos muy seguros de lo que nosotros podemos conseguir, obramos conforme a nuestros planes y entonces conseguimos las cosas en función a nuestro esfuerzo. Y como sabemos, a veces las cosas nos salen bien y a veces las cosas nos salen mal. Pero todo lo que hacemos está en función a lo que nosotros queremos y nosotros podemos conseguir. Todo lo que conseguimos de esta forma es temporal y va a pasar. No va a durar para siempre, porque todo lo que podemos conseguir con nuestras propias manos, con nuestro propio esfuerzo y capacidad, en algún momento se acaba. Nada de lo que conseguimos por nuestra propia fuerza y capacidad va a ser eterno. Pero, por sobre todas las cosas, todo lo que hacemos de esta forma es en última instancia para nuestro propio reconocimiento y para nuestra propia gloria. Nuevamente, no estoy diciendo que buscar justicia está mal, pero en su juventud Moisés actuó midiendo su capacidad y logró, en un caso, el rechazo y en el otro, el reconocimiento. Ahora, si bien Moisés fue instruido como egipcio y a los ojos del mundo era visto como un egipcio, porque las hijas de Reuel dicen, un varón egipcio nos ayudó, él tenía muy claro que era parte del pueblo de Israel y también tenía muy presente de quién era Dios. El Señor irá obrando en la vida de Moisés y como dicen en Hebreos 11 del 24 al 27, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y más bien prefirió recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe, él abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Y es interesante ver que Moisés dejó 2 veces Egipto. Una cuando estaba escapando por lo que hizo y otra cuando estaba llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Saben? Él conocía quién era Dios y sabía que en el plan de Dios estaba la liberación de Israel. Pero la primera vez buscó hacer las cosas en sus propios términos. Él trató de ayudar a Dios. Estaba dispuesto a recibir el maltrato junto con el pueblo de Dios y sabía que Dios tenía un plan para su vida. Pero la primera vez actuó en su orgullo, lleno de sí mismo, pensando que sus capacidades podían ayudar al plan de Dios. Así, Moisés no era un instrumento útil en las manos del Señor.
Y creo que esa es la forma normal en la que andamos. Consideramos lo que Dios tiene para nosotros, pero tratamos de tener el control. No nos gusta que alguien más tenga el control. Queremos tener certeza de que cuando hacemos las cosas, no demos un paso en falso. Buscamos lo seguro. Preferimos que las cosas sean de acuerdo con nuestros planes y si se salen de nuestro control, no estamos cómodos. Entonces siempre buscamos la opción que nos da seguridad. Pero, ¿saben? Dios tenía que obrar en la vida de Moisés. Entonces Dios obró de una forma increíble. Dios permitió que Moisés salga al desierto. 40 años en el desierto, viviendo fuera de su pueblo. Y cuando Moisés tenía 80 años y ya no habían posibilidades de una fortaleza de juventud, el Señor decidió obrar en Moisés y cumplir con sus planes. Y de eso estaremos hablando el miércoles en el tiempo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra sabiduría para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder vivir, no en nuestras fuerzas, no en nuestras posibilidades, sino como tú quieres que vivamos, dándote gloria a ti, dando gloria a tu nombre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, que tengan un lindo día, una linda semana, que el Señor les bendiga.